Ya. Prueba de Gerber. Durante la prueba se le va a pedir al paciente que coloque la mano detrás de la espalda. Con el dorso de la mano apoyada en la parte inferior de la espalda, el examinador luego levanta la mano del paciente. La prueba se va a considerar positiva si el paciente no puede mantener la mano alejada de la piel de la espalda, lo que va a indicar una debilidad o una posible lesión del músculo subescapular. Prueba de Yokum. Para realizar la prueba, el paciente está sentado o de pie. Se le pide al paciente que coloque la mano del brazo afectado sobre el hombro contralateral y a continuación se le pide al paciente que levante el codo sin mover el hombro. La prueba es positiva si se reproduce el dolor en el paciente. Prueba de Hawkins-Kennedy. Posición del paciente. El paciente se sienta con el hombro y el codo flexionado hacia 90 grados y el brazo en abducción horizontal. El examinador se va a colocar de pie detrás del paciente. Con una mano va a sostener el codo del paciente y con la otra apresa el tercio distal del antebrazo. El examinador aplica una rotación interna forzada del hombro. Ese movimiento puede provocar la aparición o exacerbación de algún dolor, si atrapamiento supracromial. Maniobra de Mingasini. Se le dice al paciente que mantenga ambos miembros superiores extendidos con la cara dorsal de sus manos hacia arriba. Seaman aconseja que para realizar esta prueba el sujeto podría mantener los ojos cerrados. Si existe algún déficit piramidal, se va a observar según la intensidad. Primero hay una pronación en la mano y luego va descendiendo esta, después el antebrazo y finalmente todo el miembro. Maniobra de Job. La maniobra permite valorar el músculo supraespinoso y su inserción tendinosa y evaluar también si existe alguna rotura del mismo o un posible compromiso del espacio subacromial. La maniobra se puede realizar con el paciente de pie o sentado con los brazos abducidos a 90 grados en el plano de la escápula y los pulgares apuntando hacia abajo con una rotación interna. Respecto a la posición del examinador, el examinador se coloca detrás del paciente y coloca sus manos sobre las muñecas del paciente. Este aplica una fuerza en ambos brazos hacia abajo mientras el paciente intenta mantener los brazos elevados. El test de Codman, también conocido como la prueba de Codman, es una evaluación clínica utilizada para valorar la movilidad y la calidad de los movimientos de la articulación glenumeral, así también como para detectar el dolor y la restricción en el hombro. La posición del paciente se va a colocar en sedestación con el brazo relajado hacia un lado. El examinador se va a situar de pie posterolateralmente al paciente. Con una mano el examinador va a fijar la escápula del paciente utilizando el pulgar para estabilizarla y con la otra mano el examinador toma el brazo del paciente y realiza movimientos pasivos en diferentes direcciones: flexión, extensión, abducción y rotación. La prueba de NIR se realiza para comprobar si hay compresión de los tendones del manguito de los rotadores en el arco coracoacromial. Este se realiza con el paciente en sedestación. El examinador se ubica por detrás del paciente. El examinador va a colocar una mano sobre la escápula del paciente para estabilizarla y con la otra mano toma el tercio proximal del antebrazo.
del paciente y así realiza una elevación anterior pasiva del brazo, manteniendo el hombro en una rotación interna con el codo extendido. Prueba de Paté. El objetivo va a ser valorar el estado del tendón del músculo infraespinoso. La posición del paciente se va a colocar en sedestación con el hombro en abducción a 90 grados y el codo flexionado a 90. El examinador le pide al paciente que realice una rotación externa activa del hombro contra resistencia. El examinador va a colocar una mano en el codo para estabilizar el brazo y la otra mano en la parte distal del antebrazo. Y se le va a pedir al paciente que intente llevar la mano hacia arriba mientras el examinador va a aplicar la resistencia. La prueba de Whipple es un test clínico utilizado para evaluar lesiones en el manguito rotador, específicamente en el tendón del supraespinoso y en el labrum superior. El paciente se coloca de pie o sentado. Se le pide al paciente que flexione el brazo a 90 grados y la abducción hasta que la mano esté opuesta al hombro contrario. El examinador aplica fuerza descendente en el brazo del paciente mientras éste intenta resistir. Desde SPID se realiza para saber si hay alguna tendinitis en el tendón del bíceps braquial. Se realiza con el paciente de pie o sentado con el brazo extendido hacia adelante y con el codo completamente extendido. Se le pide al paciente que mantenga el brazo en esta posición mientras el examinador aplica resistencia hacia abajo en la muñeca. El examinador coloca una mano sobre el hombro del paciente para estabilizarlo y la otra mano en la muñeca, aplicando presión hacia abajo. Test de Jegerson se diseñó principalmente para probar el ligamento humeral transversal que sostiene un largo tendón del bíceps en el surco bicipital. Se le pide al paciente que se coloque de pie con el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en pronación. El examinador se sitúa al lado del paciente colocando una mano sobre el surco bicipital y la otra mano en la parte distal del antebrazo. Se le pide al paciente que realice una supinación del antebrazo contra la resistencia y el examinador aplica en dirección opuesta. Test de Fallen. Este es un examen diagnóstico utilizado principalmente para evaluar la presencia del síndrome del túnel carpiano. Se le pide al paciente que se siente con los codos apoyados sobre una superficie plana y las palmas de las manos unidas formando un ángulo de 90 grados. Se le pide al paciente que mantenga esta posición durante aproximadamente 60 segundos, flexionando las muñecas hacia abajo. Durante este tiempo, el médico observa si el paciente experimenta algún síntoma como hormigueo, entumecimiento o dolor. Test de Fallen invertido es una variante de la prueba de Fallen tradicional utilizada para evaluar el síndrome del túnel carpiano. Esta se centra en la extensión forzada de las muñecas en lugar de la flexión. Se le pide al paciente que coloque los brazos extendidos y las palmas juntas en una posición similar a la actitud de oración. También se le pide que mantenga esta posición durante aproximadamente 30 segundos. Durante este tiempo, el examinador observa si el paciente experimenta síntomas como algún hormigueo o entumecimiento.
Prueba de prensión anterior es un test clínico utilizado para evaluar la integridad del tendón del músculo subescapular que forma parte del manguito de rotador del hombro. Se le pide al paciente que se pueda colocar de pie o sentado con el brazo extendido hacia atrás, manteniendo el dorso de la mano en contacto con la región lumbar y el codo flexionado hacia 90 grados. El examinador se coloca detrás del paciente y coloca una mano sobre la escápula para estabilizar y con la otra mano aplicar la presión en la parte anterior del hombro. Prueba de Mil para epicondilalgia lateral. Va a ser una maniobra utilizada para evaluar la epicondilalgia lateral, también conocida como el codo de tenista. Se le va a pedir al paciente que coloque el hombro en posición neutra pegada hacia el cuerpo y se le va a pedir que flexione el codo 90 grados, prona el antebrazo. Vamos a pedirle que lleve la muñeca en flexión máxima. Vamos a pedirle también que mantenga la pronación del antebrazo y la flexión de la muñeca. Extiende pasivamente el codo del paciente hasta los 0 grados de extensión. La prueba va a ser positiva si el paciente refiere dolor en la región epicondilar. Prueba de Cosen es un test ortopédico utilizado para diagnosticar condiciones relacionadas con el codo, específicamente la epicondilitis lateral. El paciente se sienta con el antebrazo en pronación y el codo flexionado a 90 grados. La muñeca debe estar en posición neutra. Se le pide al terapeuta que sostenga el codo del paciente con una mano y con la otra se coloca sobre la parte dorsal de la mano del paciente. Se le pide al paciente que mantenga el puño cerrado y que realice una extensión de la muñeca y una desviación radial mientras el terapeuta aplica resistencia. Prueba de Ludington es una evaluación utilizada para diagnosticar lesiones en la porción larga del tendón del bíceps braquial. El paciente se va a sentar en posición cómoda, generalmente en sedestación. Se le pide que coloque las manos detrás de la cabeza o sobre la nuca. Voy a palpar la porción larga del bíceps en la parte anterior del hombro y voy a solicitar al paciente que realice contracciones y relajaciones intermitentes en el músculo bíceps. Prueba de Thompson. En el contexto del miembro superior se utiliza para evaluar la integridad del tendón del bíceps braquial. El paciente se sienta con el hombro en flexión de aproximadamente 60 segundos. El codo debe estar completamente extendido, el antebrazo en pronación y la muñeca ligeramente extendida. El fisioterapeuta fija la muñeca del paciente con una mano y con la otra mano aplica resistencia a la extensión de la muñeca mientras se observa la respuesta del paciente. Test de aprehensión es una evaluación clínica utilizada para el diagnóstico de alguna inestabilidad anterior en el hombro. Se le va a pedir al paciente que se coloque de cúbito supino con el hombro en abducción de 90 grados y una máxima rotación externa. El examinador se va a situar a la altura del hombro del paciente con una mano. El examinador va a sostener la muñeca del paciente mientras que con la otra mano aplica una fuerza anterior sobre la cabeza del húmero. Se observa si el paciente presenta aprehensión o dolor durante esta maniobra. Maniobra Genslen. Colocamos al paciente en el cúbito supino con la pierna donde refiere dolor en la orilla de la camilla. Luego flexionamos la cadera sintomática mientras se flexiona la rodilla a 90 grados. Luego de ello estabilizamos la pelvis y aplicamos presión pasiva sobre el miembro sintomático y lo mantenemos en la posición hiperextendida. Empleamos una fuerza vertical hacia abajo en el miembro sintomático y una contrapresión en la dirección cefálica del otro miembro. Maniobra de Barré. Colocamos al paciente en decúbito prono, formando con las piernas un ángulo recto con el muslo y que sea perpendiculares a la superficie de la cama. Vamos a ver que hay el tono femoral y un tono patelar.
Se le indica al paciente que mantenga la fuerza tanto tiempo como pueda, y lo recomendable es de que no se mueva, ¿no? O que no se toquen entre sí, y va a ser positivo cuando va a haber un tipo de paresia o van a tocarse entre ambas piernas. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Le vamos a hacer flexionar la cadera hasta que los muslos formen un ángulo de 90 grados con el abdomen, y flexionar las rodillas igualmente 90 grados. Vamos a ver que tiene una buena tonalidad en los músculos femorales. En este caso es un signo negativo, pero en el caso que sea positivo vamos a ver paresias, claudicaciones de ambos miembros o de un solo miembro, y también se van a juntar entre ellos. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Maniobra de Apley. Paciente en decúbito prono, colocamos la rodilla flexionada a 90 grados. Luego realizamos una rotación interna y externa, primero aplicando presión sobre la rodilla y posteriormente una distracción. Maniobra de cajones anterior y posterior. Se coloca la rodilla flectada en 90 grados con el tobillo apoyado y los pulgares sobre la interlínea. Luego de ello hacemos una traslación tibial anterior para ver los ligamentos anteriores y posterior para ver los ligamentos posteriores. Se tomas. Se coloca el paciente en decúbito supino, se realiza una flexión de la articulación de la cadera de la pierna no afectada y se eleva hasta la lordosis lumbar. Luego colocamos una mano entre la columna lumbar y la camilla, y en esta posición fijamos la pelvis en la posición normal. Prueba de Patrick Faber. Se coloca el paciente en decúbito supino. Vamos a colocar nuestra mano en la región caudal de la rodilla, llevando el miembro inferior sobre la flexión de la cadera y rodilla, hasta que la planta del pie repose sobre la rodilla contralateral, continuando la abducción de la cadera mientras la otra mano frena la elevación de la hemipelvis contralateral. Maniobra leg roll. Se coloca el paciente en el decúbito supino y con la pierna extendida se le hace una rotación interna y externa. Maniobra leg roll. Se coloca el paciente en el decúbito supino y con la pierna extendida se le hace una rotación interna y externa. Maniobra de McMurray. Colocamos al paciente de cúbito supino. Vamos a poner el pulgar y el índice en ambos lados de la línea articular de la rodilla en flexión, y se realiza una rotación externa del pie y abducción del miembro inferior. Para explorar toda la extensión del menisco se realiza extensión paulatina. El menisco externo será de la misma manera, pero esta vez con una rotación interna y abducción. Tiene que haber chasquidos o dolor si es que es positivo. ¿Existe dolor? No. Maniobra de Saxine. Se coloca al paciente de cúbito supino con la cadera flexionada a 45 grados y las rodillas flexionadas a 90 grados. Luego de ello se tiene que decir al paciente que relaje el cuádriceps y se va a observar la rodilla afectada desde un lado. Estos no tienen que chocar entre sí. Prueba de Kleiger. Colocamos al paciente sentado al borde de la camilla, rodilla flexionada a 90 grados y el pie relajado. Nos colocamos en sedestación al frente del paciente o al costado con la mano situada en la cara lateral. Fija la pierna por su tercio medio mientras la otra mano pinza el pie por la cabeza del primer metatarsiano. Luego de ello inducimos a la abducción con un componente de pronación sobre el antepié. Prueba de Kleiger. Ahora de Thompson. Colocamos al paciente en decúbito prono con la rodilla extendida y pies fuera de la mesa. Palpamos el tercio medio de la pantorrilla con el pulgar y el resto de los dedos y vamos a comprimir en dirección cefálica. Vamos a ver que va a haber una flexión del tendón plantar. Ahora de Thompson. Test de inversión de la articulación del tobillo. Colocamos al paciente en decúbito supino con las piernas extendidas y con los pies al aire fuera de la camilla. Colocamos un rodete debajo del hueco popliteo y con la mano derecha vamos a sujetar la cara anterior de la tibia, y con la otra mano vamos a poner en la parte lateral del pie, realizando movimientos de inversión forzados. En caso que haya dolor, este es un signo positivo. Test de Trendelenburg. Vamos a colocar al paciente en bipedestación y nosotros nos ponemos detrás del paciente. Solicitamos el apoyo monopodal con discreta flexión de la cadera y rodilla. Esta es una prueba negativa, pero en el caso de que sea una prueba positiva, vamos a ver que se va a dar la inclinación de la cadera hacia la pierna, que va a estar elevada. Vamos a ver la inclinación. Test de Trendelenburg. Vamos a colocar al paciente que esté con las piernas extendidas. Vamos a poner como apoyo nuestra mano izquierda en la fosa ilíaca y la otra vamos a agarrar el tobillo. Vamos a hacer una flexión de la rodilla de 90 grados con una abducción hacia atrás, y lo normal es de que el fémur
Retroceda de la línea media, ¿no? ¿Hay dolor? No. Eso sería todo. A ver, mire.